Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Reanudaremos la segunda parte de la sesión de hoy, con lo cual concluye este curso sobre Filosofía Moderna 2. Obviamente me gustaría conocer las opiniones de ustedes sobre la filosofía moderna, sobre el racionalismo occidental, porque en todo el tercer mundo y en parte también en las naciones centrales han surgido en las últimas décadas serias críticas a los resultados del racionalismo. Por ejemplo, se cree que la bomba atómica, por un lado, los campos de concentración, Auschwitz, etcétera, son una especie de resultado del racionalismo, sobre todo de su versión instrumental, que no puede ser naturalmente desligado el racionalismo instrumental de las tradiciones de la modernidad. Uno de los baluartes más importantes del racionalismo ha sido siempre la Escuela de Frankfurt, pero en los últimos años el actual director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, que siempre es el núcleo de esta escuela, Axel Honneth, ha propuesto una teoría del reconocimiento. Y esta teoría tiene claras reminiscencias románticas. Él mismo, en un brillante ensayo que se llama El romanticismo anticapitalista, nos muestra los lados positivos del romanticismo, sobre todo la crítica a la prevalencia única de la razón, y allí nos explicita su teoría del reconocimiento. Es un juego de palabras entre reconocimiento y conocimiento. Normalmente uno piensa, y la tradición occidental lo dice, que el conocimiento racionalista de la realidad es lo primario, lo esencial y lo más importante. Axel Honneth, con una muy amplia gama de conocimientos de psicología actual, de las nuevas tendencias también de la neurociencia, o mediante una revitalización del psicoanálisis y de algunos aspectos que podríamos calificar de románticos en la filosofía clásica alemana, nos dice que primero está el reconocimiento, es decir, el hecho de que el individuo sea aceptado como valioso, como igual, como perteneciente a una identidad social sólida, antes de que pueda siquiera dedicarse a labores cognoscitivas. Uno siempre piensa que lo simple conocimiento es, por su forma lingüística, algo más simple que reconocimiento. Uno pensaría que lo primero, que primeramente viene lo simple, es decir, el conocer. Pero Axel Honneth nos dice, ningún ser humano puede conocer, o sea, puede hacer esfuerzos racionales en los procesos cognitivos si no tiene primeramente, desde la más tierna infancia, una atmósfera donde él es reconocido como valioso por sus familiares, por el entorno social. O sea, el reconocimiento social, la creación de identidades sólidas está antes de la posibilidad humana de usar la razón y de tener o inducir procesos cognoscitivos. En una palabra, primero reconocimiento, luego conocimiento. Primero reconocimiento social, luego conocimiento científico.
Les menciono estos datos simplemente porque hoy hay las críticas más diversas al racionalismo, y muchas de estas críticas son naturalmente bien fomentadas, es decir, bien fundamentadas. Quiero mostrarles una más. Hay una filósofa y socióloga belga que se ha dedicado sobre todo a asuntos latinoamericanos, Chantal Mouffe, que fue la esposa del conocido filósofo y político argentino Ernesto Laclau. Chantal Mouffe, en muchas obras, por ejemplo, tiene una obra con el título muy breve y muy interesante, yo considero su mejor obra, que se llama Sobre lo político, contra la ilusión del cosmopolitismo, que ha aparecido ya hace unos 15 años. Reitero el título, Sobre lo político contra la ilusión cosmopolita. Y ella nos dice lo siguiente, es una de las voces críticas con respecto al liberalismo racionalista más fuerte. Ella nos dice lo siguiente: los liberales no están en condiciones de reconocer la diversidad determinante de las identidades colectivas y el pluralismo sustancial del mundo social. Tan indispensables como la vivienda y la alimentación resultan ser la familiaridad con los lazos primarios, el lenguaje, la herencia cultural compartida desde la niñez, la pertenencia a un grupo fácilmente identificable y distinto de los demás, y la comunicación espontánea con parientes y amigos. Chantal Mouffe nos dice, solo una comunidad primaria, o sea, la familia extendida, por ejemplo, puede brindar la seguridad emocional y el reconocimiento social primordial, exento del principio de rendimiento y desempeño típico del racionalismo, que pueden evitar las formas acostumbradas de soledad, enajenación, desarraigo y autodesprecio. Los vínculos primarios y las tradiciones vivas practicadas tienen, por lo tanto, funciones positivas e indispensables para el desarrollo de una conciencia individual sólida. Funciones que no pueden ser reemplazadas por ejemplo, la ética universalista de Immanuel Kant y también de Jürgen Habermas, las obligaciones contractuales, las estructuras burocrático-administrativas y las organizaciones supranacionales, por más eficaces que éstas sean. En una palabra, estimado público, los individuos y las culturas se desarrollan de manera adecuada en la medida en que fortalecen las identidades individuales, lo que ocurre en forma dinámica siempre en la relación íntima, personal, inmediata con los otros. Chantal Mouffe, por lo tanto, comparte algunas de las ideas básicas de Axel Honneth, de la última tendencia de la Escuela de Frankfurt, y así vemos, estimado público, que hay hoy en día, a nivel internacional, una especie de revisión de lo que ha sido el romanticismo, porque el romanticismo justamente lo que decía era que el mundo moderno racionalista industrial nos hacía perder
esos vínculos primarios indispensables para la salud de cada individuo, para la buena salud, para la formación de identidades sólidas que eviten la sensación de desarraigo, soledad, etcétera, típicas del mundo moderno. Esas alienaciones modernas son las que ya estudió Marx brillantemente cuando él examinó los lados negativos del capitalismo que él veía desarrollarse ante sus ojos en la Inglaterra, que se industrializaba a mediados del siglo XIX. No solamente Chantal Mouffe, sino que muchos pensadores han reavivado la teoría de las alienaciones modernas, o sea, las causadas precisamente por el modo moderno, industrial, altamente urbanizado, en que se desarrolla la vida colectiva. Y esas alienaciones, estimado público, tienen por lo menos 3 campos de acción. La persona, por ejemplo, no se reconoce a sí misma como valiosa. Si uno está sometido desde niño a situaciones de pobreza, de explotación laboral extrema, etcétera, si uno no asiste a una buena escuela, etcétera, etcétera, uno no se reconoce a sí mismo como valioso, uno se desprecia a sí mismo. Y esa es una de las formas de las alienaciones modernas que probablemente han existido siempre, pero que se han vuelto muy, muy fuertes en los últimos siglos. Luego está la alienación del individuo con respecto a la sociedad. Las sociedades modernas, estas sociedades tan mecanizadas, estas sociedades donde toda la vida social se lleva a cabo por circuitos electrónicos, es decir, por medios no personales, hacen que el individuo no se sienta a gusto con su entorno social. O sea, que no se puede identificar con el mundo social actual. Le causa repulsión. El mundo social es el mundo absorbente, por ejemplo, de la esfera laboral, o ese mundo de las redes sociales que nos pintan unas realidades que en el fondo no existen y unas posibilidades de desarrollo que tampoco existen. Y en último lugar está la alienación con respecto a la naturaleza. Por más que la vida campesina haya sido muy dura, muy ardua, también llena de sistemas de explotación de todo tipo, pero los seres humanos en el campo estaban en contacto con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con la tierra, y tenían una especie de relación anímica, íntima, más o menos favorable con el entorno natural. El mundo urbano nos ha hecho perder esa posibilidad de identificación con la naturaleza. Y ahí, estimado público, es muy importante lo que la filosofía andina ha producido. Por ejemplo, el teorema de que hay que volver a una vida en armonía y no en relación de explotación con los ecosistemas naturales. Como ven ustedes, estimado público, este renacimiento de ideas románticas, porque todos estos elementos, la alienación con respecto a la propia persona, la alienación con respecto a la sociedad y la última con respecto a la naturaleza, ya han sido tratados extensamente por pensadores de la época romántica hace 200 años. Simplemente aquí les quiero señalar
un apellido alemán, son dos hermanos, ambos literatos, los hermanos Schlegel. Estos hermanos, estimado público, en la época de Hegel, ya pusieron los puntos sobre las IES sobre los resultados negativos de la industrialización y de la urbanización. Y ambos trataron, obviamente, de rescatar el pasado, de ver a la Edad Media bajo otra perspectiva más razonable, que en términos modernos para hoy significa percibir a la época preindustrial con una visión más positiva. No es lo horrible, el atraso, la suciedad, etcétera, que se asocia a lo premoderno, sino ver cómo el ser humano también necesita vivir en armonía con la naturaleza para no ser un ser desarraigado, descontento consigo mismo, lleno de las manías, las tribulaciones y las enfermedades psíquicas actuales. Entonces, tanto Chantal Mouffe, desde una perspectiva más izquierdista, ella es también al mismo tiempo la persona más favorable a regímenes populistas, igual que su esposo Ernesto Laclau, o desde perspectivas más racionalistas como Axel Honneth, vemos que hay una visión actual, contemporánea, mucho más favorable al romanticismo que en décadas anteriores. O sea, estimado público, por ejemplo, lo que dice Honneth. Él nos dice, pensadores de muy diversas tendencias, como por ejemplo Theodor W. Adorno y Michel Foucault, creyeron ver que a partir de 1800 se iniciaba un nuevo ciclo histórico. Pero ese ciclo histórico, industrial, urbano, etcétera, tenía también enormes desventajas. Era la época del saber instrumental, era la época donde realmente el ser humano se había convertido en una mercancía, es decir, estimado público, en algo intercambiable con cualquier otra posibilidad. Como ven ustedes, entonces, hay muchos campos donde podemos realmente criticar las consecuencias prácticas del racionalismo occidental y las derivaciones, a veces muy indirectas, de la filosofía moderna. Y podemos hacerlo en una forma crítica. Ahora, esa forma crítica, estimado público, tiene que ser naturalmente una forma no ideológica, o sea, no ligada a un movimiento político, por ejemplo, al populismo, etcétera, sino una cosa bien hecha, una cosa razonable, es decir, que no esté peleada con los aspectos más notables y que todavía nos pueden aportar cosas importantes del racionalismo, como es la actitud autocrítica que siempre ha tenido el racionalismo y que yo al comienzo de la sesión les dije que era el elemento tal vez más rescatable de la filosofía occidental. Si ustedes piensan en pensadores que hacen honor a este pensamiento autocrítico, nos podemos referir, por ejemplo, a Nicolás Copérnico. Permítanme una sola mención de un minuto, porque obviamente es bueno saber que el racionalismo europeo no solo es la ideología de la burguesía, de la explotación colonial,
de todas esas cosas que con toda razón también a veces Enrique Dussel, Franz Hinckelamert y otros autores han inundado a la colectividad intelectual latinoamericana, sino también que ha habido pensadores autocríticos dentro del racionalismo. Nicolás Copérnico era un polaco del siglo XVI, un polaco, estimado público, que escribió en latín, y él es el que ha introducido el sistema que nosotros llamamos heliocéntrico sobre el mundo. O sea, el centro de nuestro mundo es el Sol y no la Tierra. Y esto que puede parecer a ustedes una verdad de perogrullo, porque este docente nos aburre con datos sin ninguna importancia filosófica. Sin embargo, este asunto es muy interesante porque la teoría de Copérnico es una teoría que nos dice: no somos el centro del universo, no somos la figura principal y privilegiada escogida por Dios, no somos el alma de este universo, sino que somos simplemente una especie que ha ocurrido por casualidad en un mundo pequeñito como es la Tierra, que además gira alrededor de otro mucho más importante que es el Sol. Entonces, esta idea de Copérnico de descentrar el pensamiento nos sirve para que nos demos un baño de humildad. Y eso es, estimado público, uno de los elementos importantes del racionalismo. No somos el centro del universo, somos algo muy secundario y por lo tanto lo único que podemos hacer es reconocer nuestros límites, como lo pide la tradición, desde Sócrates, que es uno de los racionalistas más críticos y más interesantes en la historia de la filosofía. Y al mismo tiempo, esta posición autocrítica nos ayuda a perseverar en la tradición de analizarnos a nosotros mismos. Quiero mencionarles finalmente otro de los grandes pensadores con tendencia filosófica, que es Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, porque él también nos muestra mediante una argumentación estrictamente racionalista que la razón es solo una parte, la superficial, de nuestro aparato psíquico. Nuestro aparato psíquico, en su parte tal vez mayor, está compuesto por el subconsciente, el inconsciente, es decir, por elementos, estimado público, que no son controlables por la razón. Y esto por medio de una argumentación estrictamente científico-racionalista. Este es, digamos, el gran elemento rescatable. La filosofía también, en los últimos 100 años, ha hecho algunos avances notables. Quiero mencionarles solamente al sociólogo alemán, que ahora es considerado prácticamente como un pensador importante filosóficamente, porque Max Weber, este pensador alemán que murió relativamente joven, es el primero, esto no lo hizo ni Kant ni Hegel, que nos mostró que la razón es algo complejo y compuesto. La razón tiene una razón instrumental, la adecuación de medios afines para lograr un mayor rendimiento en todas nuestras actividades, y una razón global humanista que somete los fines al análisis racional.
Entonces, esta distinción entre una racionalidad instrumental y una racionalidad humanista es importante porque nos permite saber que muchas de las barbaridades asociadas a la modernidad se debe a la racionalidad instrumental y no a la racionalidad humanista. Por ejemplo, los campos de concentración. Como es un tema muy conocido, no necesito a ustedes mencionarles, pero no hay duda que de acuerdo a una lógica estrictamente instrumental, los campos de concentración eran una creación racional instrumental. Servían para matar gente, para matar a los judíos, por ejemplo. Y esa matanza tenía que ser producida con el menor costo posible. Alemania estaba en guerra, no podía darse el lujo de, por ejemplo, gastar balas para matar judíos. Entonces, la razón instrumental, que es algo horrible, obviamente, discurre, piensa cuál es el método más rápido y más barato para matar a 6 millones de personas, que fue el número de víctimas. Entonces, estimado público, aquí tenemos una razón instrumental que se aparta, no analiza si los fines, por ejemplo, la matanza de judíos, es algo racional y humanista. Por lo tanto, lo bueno de la tradición occidental es que mediante todos estos pasos y diferenciaciones nos permite, estimado público, criticarnos a nosotros mismos. La obra de muy ilustres pensadores europeos, como Max Weber, la Escuela de Frankfurt, Karl Popper y muchos otros, Bertrand Russell en la Gran Bretaña, es una muestra de que hay también un espíritu humanista y crítico dentro de esta tradición occidental. Les menciono estos datos ultra conocidos porque en América Latina son muy populares las teorías que hacen una especie de revisión histórica del mundo occidental, pintándolo con colores muy sombríos, es una exageración, y por lo tanto es algo que no corresponde necesariamente a la verdad. Y tenemos con una popularidad, lo digo francamente, envidiable, las obras, por ejemplo, de el joven Eduardo Galeano, Enrique Dussel, Franz Hinckelamert, Fernando Coronil, Aníbal Quijano y muchísimos otros imitadores que nos pintan una tradición de la cultura y del racionalismo occidentales como si fuese solo una tradición de explotación, maldad, perversidad, etcétera, etcétera. Una nueva leyenda negra, esta vez sobre la modernidad occidental. Y lo que tenemos que aprender, estimado público, y con esto yo quisiera finalizar este curso, estimado público, es mostrar a ustedes que todo es más complejo de lo que parece a primera vista. Es decir, la popularidad de una teoría, eso nos debería llamar la atención. En lugar de decirnos a nosotros mismos, ¡ay, qué bien! Estoy leyendo a Enrique Dussel y me gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque él le da un lustre académico a nuestros prejuicios que vienen de muy atrás. Los agentes externos son los causantes de todos los males de América Latina, la tradición occidental es una desgracia, nuestras propias tradiciones culturales, nuestros saberes ancestrales son realmente las guías para el futuro. Todo eso uno quisiera escuchar con gusto. No hay nada más agradable
lo admito personalmente, que escuchar la opinión propia en labios ajenos. Los prejuicios sociales de vieja data, o sea, que vienen de muy atrás, que conforman el sentido social de cualquier orden social, que forman realmente esa mentalidad, como las ha estudiado lamentablemente en forma muy superficial Guillermo Frankovich para Bolivia. Esos mitos profundos, estimado público, son naturalmente revigorizados, obtienen una pátina, es decir, una pantalla de credibilidad, de cientificidad, con las obras de estos autores mencionados, sobre todo debido a la enorme popularidad de Enrique Dussel. Estas obras no resisten un examen detallado de hechos. Cuando Enrique Dussel habla del libro de los muertos en Egipto o del código de Hammurabi en Mesopotamia, cualquier historiador se da cuenta de que no tiene idea de lo que está mencionando, que son ejemplos que él ha elegido de la historia universal para apuntalar una tesis a priori, es decir, una idea ya formada que no es accesible a la crítica. Es un nuevo dogma inmensamente popular, pero la popularidad de una teoría es lo que nos debería llamar analíticamente la atención. No decir, ay, qué bonito, este tipo con una pátina de cientificidad dice lo que yo pienso. Eso, estimado público, yo sé que es muy popular, muy agradable, a todos nos gusta, pero debería llamarnos la atención. Cuando una teoría es muy popular, eso significa en la mayoría de los casos que apoya prejuicios colectivos no analizados, prejuicios colectivos antes, a priori, de la experiencia histórica. Entonces, lo que yo quería con este curso es inducir a ustedes a lo que seguramente es desagradable, pero que es la esencia de la filosofía seria desde Sócrates, inducirles a ustedes a una sana desconfianza con respecto a credos populares, con respecto a ideologías que justamente porque nos gustan, justamente por ello deberíamos encender una luz de alerta. Lo que nos gusta, estimado público, es lo que llama la atención de nuestras fibras emotivas internas. No necesariamente son falsas esas opiniones colectivas profundas, pero pueden estar equivocadas o pueden ser insuficientes para explicar un mundo altamente complejo. Lo que hace el ser humano al conocer es simplificar la realidad, todas las teorías sin excepción. Nosotros no podemos conocer de un vistazo la inmensa pluralidad del universo y por lo tanto nosotros reducimos, o sea, simplificamos la realidad mediante razonamientos que pueden estar algunos muy correctos para comprender esa realidad. Pero, estimado público, toda simplificación es aceptable si está controlada por la crítica filosófica, científica y de las ciencias sociales. Y lo que estos autores tan populares hacen es no someterse a una autocrítica, no someterse a la idea de que podría ser que la realidad vaya por otro rumbo diferente a las teorías de ellos. Porque lo que se ha demostrado en la historia universal
es que las teorías que se ajustan a los prejuicios populares son impermeables a la experiencia empírica. Hasta fines de abril de 1945, la población alemana, un pueblo relativamente educado y culto, ese pueblo creía ciegamente lo que le decía la jefatura del Partido Nacional Socialista, lo que los dirigentes del nacionalismo socialista, o sea, del nazismo, Adolf Hitler y compañía, les ponían como verdades. El pueblo alemán ingenuamente les creía, pese a que les llovían bombas de arriba de los bombardeos aliados, pese a que perdían territorios, pese a todo, estimado público, hasta el fin de la guerra, la popularidad de esa ideología fascista fue extremadamente alta. Y esto nos debería llevar a pensar en lo siguiente, estimado público. La popularidad de una teoría no garantiza su calidad intrínseca, no garantiza su verdad científica, su plausibilidad filosófica. Lamentablemente es así. Hay un dicho desde la antigüedad romana que dice vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso, estimado público, ha mostrado ser totalmente falso. Es decir, como toda creación humana, la voz del pueblo, quiere decir la mentalidad del pueblo, puede equivocarse. No es la voz de la historia, la voz de Dios, no es necesariamente. A veces hay coincidencias, ¿quién lo va a negar? Pero no es un axioma del cual podamos partir. Reitero, la popularidad, la difusión de una teoría, el hecho precisamente de que nos guste, ese hecho debería llamarnos a una reserva intelectual, es decir, a tomar distancia. Ese ha sido, en el fondo, lo que yo quería transmitirles con este curso. Estimado público, me gustaría ahora, como prácticamente hemos terminado, hemos visto las críticas a la razón occidental, hemos visto también la autocrítica en las figuras de Copérnico, Freud, Max Weber y algunos representantes de la Escuela de Frankfurt o grandes pensadores como por ejemplo Bertrand Russell o Karl Popper, hemos visto que hay un elemento rescatable, autocrítico dentro del racionalismo occidental. Pero hemos visto también a dónde puede llevar esa razón instrumental si no está criticada, controlada socialmente. Ese es lo que podríamos decir finalmente de las tendencias de la filosofía moderna y del racionalismo. En los minutos que faltan, me gustaría tal vez, si es posible, escuchar comentarios, críticas, reproches, impugnaciones de ustedes, con lo cual podríamos coronar muy bien esta última sesión. Les recuerdo, estimado público, que mañana, miércoles 7 de diciembre, a las 24 horas de la noche, termina el plazo para la presentación de sus pequeños trabajos de estilo ensayo, donde ustedes en forma autónoma, sin copiar de internet, podrían criticar cualquiera de los aspectos tratados en este curso. Nuevamente les pongo la dirección electrónica a la cual pueden enviar sus trabajos
Ya he recibido unos 14 trabajos de ustedes. No les puedo dar las calificaciones. Eso tiene que ser por medio institucional, es decir, por una planilla de notas que la dirección de la carrera la va a publicar, creo yo, después del 8 o 9 de diciembre. Pero quiero agradecer a los que han participado y a todos los que ya me han enviado su trabajo escrito y animar a los que faltan para que hoy o a más tardar mañana hagan ese pequeño envío si es que tienen interés en una calificación. Dicho esto, pregunto, ¿hay alguna crítica, comentario al curso, a la filosofía occidental, al racionalismo? ¿Alguien quiere defender a Enrique Dussel? Todo eso, bienvenido. Doctor, buenas tardes. Siga, por favor, don Rubén Rojas, adelante. Sí, con respecto al trabajo, pues, una solicitud, ¿no? Por favor. Por favor, podría, no sé, publicar los nombres del trabajo. Les vamos a mandar una lista. Tengo que esperar, para no hacer 3 o 4 listas, esperar a mañana miércoles a las 12 de la noche. Por lo tanto, el jueves van a recibir ustedes, por esta vía, van a recibir la lista de aquellos que han enviado sus trabajos. Que yo creo que es una lista ya bastante abundante. Más de la mitad ya han enviado su trabajo. Muy bien, doctor. Sí, le decía eso porque yo también no soy muy bueno para esa tecnología y tengo algunos problemas, por eso que le pedí esa. Que por favor llegar a esa. Sí, yo creo que su nombre está entre los que ya han llegado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Estimado público, ¿algún comentario, alguna crítica? Tal vez se han aburrido ustedes durante este módulo, tal vez se han molestado. Como yo sigo algo que vi en Alemania, que es la pedagogía de la provocación, que me pareció siempre muy interesante, he tratado de provocar las contrarreacciones de ustedes. Es decir, provocar a ustedes para que me lleven a la contra, para que digan algo diferente. Como no soy representante de la verdad, ni mucho menos, mis ideas, lo que he expuesto en clase, es simplemente una idea entre otras en el gran mercado intelectual, sin pretensión de verdad. Simplemente quieren hacer más abundante la oferta de ideas. Porque yo creo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que las humanidades y las ciencias sociales en toda América Latina están todavía bajo una influencia que me animaría a calificar como la herencia de la Edad Media. Esa herencia escolástica, memorística, esa herencia, estimado público, que brillantemente ahora se expresa en ideas marxistas, indigenistas, indianistas e izquierdistas. Todas esas ideas, ese bloque que parece lo más alejado de la Edad Media, lo más alejado de la filosofía escolástica, creo yo, pudiendo equivocarme, que es la herencia de métodos escolásticos. Por ejemplo, el hecho de muchos profesores que atosigan a los alumnos con tareas, controles de lectura, monografías, exámenes parciales, etcétera. Todo eso es lo típico de la Edad Media, de la universidad de la época colonial, y eso se repite a menudo en docentes, profesores y catedráticos de ideas revolucionarias e izquierdistas, creyendo que es una gran cosa, que es porque han naturalizado un sistema, lo han vuelto obvio, sobreentendido. O sea, ya no se discute la pertinencia
de ese sistema, sino que se lo considera lo que corresponde a la época, cuando en realidad es una tradición académica muy antigua y en muchos países muy desprestigiada. Lo mismo puede verse, yo diría, en el comportamiento de ustedes, en el comportamiento de los estudiantes. La burocracia universitaria en Bolivia es una de las más enrevesadas, más complicadas y más caras del mundo entero. Y sin embargo, ustedes, que yo sepa, me refiero a toda la comunidad de estudiantes, nunca han protestado contra el exceso de reglamentaciones, trámites, todos mal diseñados, la mayoría superfluos. Nunca ha habido una crítica a esos elementos de la tradición que han sido obviamente solidificados, consolidados, aumentados, incrementados por las tendencias de izquierda. Ningún partido de izquierda en Bolivia jamás ha propuesto la simplificación de trámites, la reducción de la administración pública, la simplificación de la burocracia, etc. ¿Por qué? Porque están contentos, así sea de forma implícita, con una tradición que viene de muy atrás y que ha sido naturalizada como lo obvio, como lo sobreentendido, como lo que hay que seguir haciendo porque es lo mejor, sin poner eso en duda. Yo no conozco ninguna tesis en humanidades y en ciencias sociales que sea una crítica, por ejemplo, a la estructura burocrática de la Universidad Boliviana. Hace algunos meses, en página 7, salió un artículo que nunca ha sido comentado, nunca ha sido estudiado, etcétera, donde en una encuesta de las Naciones Unidas muestran cuánto tiempo los ciudadanos de diferentes países pierden el tiempo en trámites burocráticos con la administración pública estatal. A nivel mundial, estimado público, los ciudadanos del mundo pierden unas 600 horas anuales en trámites. En Europa Occidental, esta cifra se reduce a 300 horas que los ciudadanos pierden en trámites. En América Latina sube a 780 horas anuales y en Bolivia a 1.200 horas anuales que el ciudadano promedio pierde su tiempo, el único bien absolutamente irrecuperable y por ello el más valioso, con trámites, la mayoría de ellos completamente superfluos, innecesarios y mal diseñados. Nunca nadie ha comentado este artículo, nunca ha habido en la universidad, en los partidos, en estos partidos de izquierda que critican todo, nunca ha habido una crítica seria a ese fenómeno burocrático. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto termino. Quiere decir que están contentos, que la mayoría de la población lo considera por lo menos como algo natural, como una tormenta, una lluvia que ya pasará, que no puede ser evitada y que lo único que hay que hacer es resguardarse, o sea, seguir las normas. Y eso, estimado público, es una muestra de una mentalidad claramente prerracional. Lo bueno de la cultura occidental ha sido, por ejemplo, la reducción de trámites. O sea, estimado público, que tenemos que ver todas las tradiciones, empezando la propia, con una visión crítica, distanciada, analítica. Precisamente las convicciones más profundas, las que más nos gustan, esas deben ser las criticadas. ¿Algún comentario de ustedes? ¿Alguna impugnación?
Si no es así, estimado público, yo tengo lamentablemente que terminar un poco antes de la 1 porque me olvidaba que tengo 1 hora con el médico. Aquí, estimado público, terminaríamos este curso. Yo agradezco a todos ustedes por haber acudido a este curso, por haber perdido horas enteras escuchando a un docente muy aburrido. Yo realmente les agradezco mucho por todo ello y les deseo una feliz conclusión de sus estudios. Don Sergio Aguilar quiere decirnos algo. Adelante. Doctor, solo expresarle realmente mis agradecimientos profundos de las mejores cátedras que he asistido en mi vida. Y he asistido a muchos cursos, otras carreras también. Doctor, quisiera saber, por curiosidad, si usted ya sabe si va a dar la siguiente materia de esta rama troncal de nuestra carrera, o algunas otras como la de estética clásica, no sé, yo estoy inscrito en sus dos paralelos en este semestre. Quisiera que por favor algo nos oriente al respecto, si es que ya se sabe, doctor. Gracias. Estimado señor Aguilar, yo encantado tomaría a mi cargo alguna o algunos módulos en el próximo semestre o año. Lo haría con todo gusto. Pero eso no depende de mí. Eso depende lamentablemente de juegos político-institucionales sobre los cuales yo no tengo la más remota influencia. Yo soy una persona totalmente marginal en la Universidad Mayor de San Andrés, pese a que mi padre fue catedrático durante 50 años y varias veces rector de la universidad, yo nunca he podido hacer aquí una carrera normal. Yo soy un profesor invitado a quien un día antes de un curso se le avisa que tiene que dar el curso. No hay nada planificado en ese sentido. Siempre a último momento, si es que me dan una cátedra, me avisan de esa graciosa concesión. Pero después, señor Aguilar, ni me entero de estos detalles y realmente no sé cómo es la planificación del próximo semestre. No tengo la más remota idea, pero yo estaría con todo gusto dispuesto. Muchas gracias, doctor. Bueno, le deseo que pasen unas felices fiestas. Gracias, y que Dios quiera que nos veamos el siguiente semestre. Muchas gracias. A todos ustedes que lo pasen muy bien en las fiestas de fin de año, que se repongan y si es posible, claro, los veré durante el próximo año. Que todo les vaya bien como ustedes lo merecen. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor, que le vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ustedes, muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Bien. Muy gentiles, gracias. Gracias. Gracias, doctor. A ustedes por escucharme, muy gentiles.